Laura, ¿cuáles son para vos las mayores causas de problemas de salud mental en la población? Hay muchas problemáticas a nivel de salud mental. Yo trabajo en un centro comunitario que trabajamos salud mental de manera integral y también seguimos trabajando con personas que son consumidoras de sustancias, sí, problemáticas. Y también trabajamos con violencia de género. Todo esto está vinculado obviamente a los cambios sociales, a cómo está hoy en día el mundo. La gente está como muy irascible, hay mucha intolerancia a la frustración, o sea, como que no aguantás que algo te salga mal y posiblemente concurras al consumo de alguna sustancia problemática o, las depresiones, la ansiedad. O sea, hay muchas enfermedades mentales que hoy por hoy vemos en la población. Laura, al momento de desarrollar tu profesión, ¿vos te considerás una persona organizada? Creo que cualquier profesión, sea cual fuera, uno tiene que ser organizado y uno como psicólogo obviamente tiene que estar en el momento que citas al paciente, atenderlo horario, en tiempo, escucharlo el tiempo que necesite hablar. O sea, insisto, todas las profesiones tienen que ser organizadas, pero la psicología básicamente necesita de un orden para poder llevarse a cabo. Bien. Laura, contame del DSM-4, ¿en qué consiste? Bueno, el DSM-4 es un manual de diagnósticos psiquiátricos donde se encuentran todas las patologías estructuradas por orden y por la problemática de las personas. Es como que está catalogada la enfermedad con un código de números y letras y es un lenguaje, si se quiere, universal, porque si bien es psiquiátrico, el psicólogo lo puede leer y entender, y también cuando hay una cuestión judicial que te pide un oficio el juez y todas esas cuestiones, como el diagnóstico es bastante concreto, te piden que hagas un diagnóstico por DSM-4. El nombre de la patología y los numeritos, vos consultás el manual y podés leer de qué trata cada una de las enfermedades. Laura, ¿qué opinás de la confidencialidad de cada paciente? Vos como persona y como psicóloga, como profesional. La confidencialidad, es también fundamental en lo que es la psicología, ¿no? Está lo que se llama la ética profesional y el secreto profesional, con los cuales nos manejamos todos los psicólogos, que el paciente cuando viene a tratamiento, obviamente lo que cuenta o dice el paciente dentro de su espacio terapéutico queda en total silencio, digamos, en secreto, porque obviamente uno no está, tal vez está el prejuicio de que el psicólogo le va a contar a alguien acerca de un paciente y eso está prohibido por la ética profesional. O sea que también es una herramienta fundamental para el trabajo de cualquier psicólogo. ¿Cómo ves el comportamiento poblacional en torno al estrés? ¿Cómo te parece que se ve afectado? Bueno, hoy por hoy creo que estamos sumergidos en una marea de estrés, ¿sí? Todos de alguna manera lo vivimos, hasta los chicos más chiquitos, ¿sí? Yo creo que siempre existió el estrés y todo el mundo está estresado permanentemente por el trabajo, por las responsabilidades, por la vida cotidiana, pero que esto se acrecentó muchísimo post pandemia. ¿Sí? El hecho de haber estado encerrados y con todo el temor a la salud física y todo lo que pasó en la pandemia, una vez que pudimos salir a la calle, se ha manifestado con más fuerza la cuestión del estrés. Se tuvo muy en cuenta en pandemia la cuestión de la salud física y tal vez quedó a un costadito el tema de la salud mental. Hoy por hoy las consultas psicológicas están totalmente desbordadas, tanto en hospitales, la atención pública y también privada. No te digo que fue la pandemia puntualmente, pero evidentemente la gente está sufriendo mucho a nivel de salud mental. Yo te cuento, si querés, terminé de hacer hace un poquito tiempo un estudio, me gusta mucho la investigación dentro de la psicología,
que pedimos relevamiento de psicofármacos en las farmacias para saber en 3 meses específicos del año, tanto 2019, 2020 y 2021, qué tipo de psicofármaco se vendió a la población, ¿sí? Fue un estudio bastante largo y bueno, llegué a la conclusión que previo a la pandemia se vendía mucho menos antidepresivos, ansiolíticos, hablando del estrés y la ansiedad que están ligados, y 2020, 2021, cuando ya la población podía circular libremente, se incrementó bastante el consumo de tanto de ansiolíticos como de de ansiolíticos como de antidepresivos, y también llamativamente subieron el consumo de antipsicóticos, o sea, como que evidentemente las patologías post-pandémicas se fueron agravando, o sea, es un estudio que bueno, que vamos a ver si lo vamos a poder presentar a la comunidad, pero arroja resultados muy interesantes y justamente el estrés que vos me hablás está ligado a los estados de ansiedad y el consumo de la medicación vinculada a la ansiedad se incrementó mucho en este último tiempo. Laura, ¿te parece que en época de pandemia esa incrementación de ese número se dio también por la falta de horarios escolares, digamos, dentro de la casa, esa necesidad de tener que terminar esa tarea y generar un rol que tal vez los padres no tenían? En realidad lo que generó la pandemia fue una desorganización temporoespacial. O sea, las costumbres que uno tenía, los espacios que habitaba, que mucha gente no podía ir a trabajar a sus lugares, los horarios, ¿sí? Por ahí dormías un poco más o menos, estabas ansioso por el tema de que estabas angustiado por la enfermedad que andaba circulando en el ambiente, o sea, generó una ruptura en lo que es el tiempo y el espacio, la pandemia, básicamente, que obviamente a nivel psíquico es como que una ruptura, como algo traumático que generó un revuelo en la cabeza que justamente para poder volver a acomodar las ideas, por decirlo de alguna manera, en el psiquismo te lleva tiempo. Porque uno hoy en día sigue diciendo, hoy no, porque la pandemia. Yo creo que ya no hay que echarle más la culpa a la pandemia, porque ya hace rato que salimos, pero han quedado muchas secuelas de la pandemia. Y otra vez te repito lo que te decía en la pregunta anterior. Estuvo todo relacionado o vinculado a la salud física, para no morirte, para no enfermarte a nivel del cuerpo, y se dejó bastante de lado la salud mental, que tendría, nosotros, si bien seguimos trabajando, era vía telefónica, no podíamos tener contacto cara a cara con el paciente, mucho tema del Zoom y todas esas cuestiones que se generaron en base a la pandemia. Pero bueno, al dejar un poquitín de lado la salud mental, yo creo que las patologías se agravaron o se incrementaron. Bien, Laura. Ahora me estabas contando hace poco que habías iniciado un estudio de biodescodificación. ¿Me querés contar un poco de qué se trata? Sí. Bueno, la biodescodificación se dice, porque algunos dicen biodecodificación, supuestamente correctamente es biodescodificación. Bueno, es como una nueva teoría que está surgiendo en todo lo que es el tratamiento con las personas. Hay muchos psicólogos que se están especializando en esto y a mí me llamó mucho la atención y me interesó muchísimo empezar a estudiar al respecto. Y básicamente la biodecodificación habla de la conjunción que hay entre la mente, el cuerpo y el psiquismo, ¿sí? Muchas veces las cuestiones emocionales que nos ocurren en la vida tocan un lugar del cerebro del ser humano que se genera la enfermedad. Entonces, la base de la biodecodificación surgió en el año 78 con un médico Hammer, se llamaba el doctor Hammer, que es alemán, que bueno, en base a episodios que tuvo la enfermedad y la muerte de un hijo, su mujer y él se enfermaron de cáncer. La mujer falleció y él, bueno, siguió luchando con la enfermedad y se empezó a preguntar por qué la gente se enfermaba de cáncer. Y bueno, él como era médico tuvo la posibilidad de
hacer estudios en el cerebro puntualmente a través de tomografías y todas estas cuestiones, y llegó a la conclusión que había determinados sectores del cerebro que estaban conectados con el cuerpo y con las emociones, y que llegó a la conclusión Hammer de que las emociones generan enfermedades, porque ya te digo, hay una conjunción entre el cuerpo, la mente y el psiquismo. El inconsciente, lo que uno hace habitualmente, lo que piensa, lo que siente, las emociones inconscientes, ¿no?, que nos manejamos, vinculadas al cerebro y al cuerpo, y todas las enfermedades para la biodecodificación tienen una base emocional, un shock traumático que le ocurrió a la persona, y que bueno, obviamente no te estoy hablando de curaciones mágicas, ¿no? Pero bueno, cada enfermedad tiene un significado psicológico que se puede tratar, y la persona no es que se va a curar, pero sí puede remitir bastante la enfermedad o generar un estado de equilibrio en el cuerpo. Pero bueno, la verdad que me parece sumamente interesante. Ya la psicología, Freud, siempre hablamos del inconsciente de la persona, y en el caso de la biodecodificación está vinculado todo ese inconsciente, todo ese psiquismo, los impactos emocionales, el estrés, ¿sí?, que permanentemente tenemos, cómo eso desencadena a nivel físico algún tipo de patología física. Así que bueno, la verdad que es muy interesante. Básicamente se trabaja mucho con el árbol genealógico, con las cuestiones parentales. Estamos influenciados por terceras y cuartas generaciones que tienen una estructura que las van transmitiendo y que hace que, bueno, uno se estructure con pensamientos, ideas que vienen heredadas de la familia, que tal vez no son buenas, y que hace que uno repita historias, uno repite la historia de los abuelos, de los padres, de los tatarabuelos, y genera malestar, y genera enfermedad, ¿sí? Entonces, básicamente es laburar, la biodecodificación te dice, parate en el presente, tratás de encontrar qué pasó en el pasado para tener emociones que te hacen mal, que te hacen enfermar, pero parate en el presente para poder generar un futuro. La verdad, me parece una teoría muy buena, que tiene una metodología de estudio y un sustento científico muy interesante. Y bueno, a mí a nivel personal me sirvió mucho. Y también, obviamente, cuando esté un poco más especializada, la idea es empezar a trabajar esto con los pacientes. Laura, ¿te parece que los estudios de la ESI que se vienen dando a nivel educativo sirven para que los chicos puedan tener una tranquilidad emocional en su cuerpo, en su mente? Bueno, sí, la ESI me parece, digamos, algo muy sumamente interesante que esté en las escuelas. Básicamente trata de todo lo que es las cuestiones del cuerpo, la sexualidad. De alguna manera transmite al chico saber cuidar el cuerpo, cuidarse a sí mismo. Enseña, bueno, por ejemplo, el uso de preservativos o cómo cuidarse en una relación sexual. También la ESI creo que apunta, que también estábamos armando con una docente amiga una charla o talleres en las escuelas acerca de la diversidad de género, que creo que también hoy es un tema fundamental e importante. El tema de la autopercepción que tienen las personas de sí mismas, más allá del género con el cual se nace. Y creo que, bueno, que también trabaja eso, la ESI, genera respeto al alumno, al cuerpo del alumno. El alumno tiene herramientas como para poder moverse desde otro lugar. Pensemos que hace tiempo atrás el tema de la sexualidad en la escuela era un tabú, que era un tema que no se podía hablar, y me parece sumamente importante que hoy por hoy sea casi prácticamente una materia que se puede tocar desde todas las áreas, ¿no? Desde la literatura, las matemáticas, la geografía. O sea, los contenidos de la ESI pueden ser trabajados en todas las materias. Me parece genial que esté esto en las escuelas hoy en día. En tratamiento con el paciente, que yo creo que es el estilo de cada profesional.
Hay profesionales que tal vez hablan muy poco, que intervienen muy poco durante la sesión, la consulta. En mi caso personal, bueno, yo soy un poquito más abierta, me gusta preguntar, me gusta opinar, sin obviamente hacer que el paciente termine pensando igual que yo, esa no es la idea, ¿no? Pero bueno, yo soy bastante participativa en la sesión, o sea, me gusta un ida y vuelta, ¿no? Donde el paciente sienta que lo están escuchando y que también le devuelven algo y no quedarme callada durante la entrevista. Pero bueno, ya te digo, es una técnica o una que tiene que ver con la personalidad del analista, que se siente cómodo de una manera o de otra, ¿sí? Bueno, yo hace 23 años que trabajo en lo que anteriormente se conocía como el CPA, que el CPA estaba más que nada ligado al tratamiento de personas con consumo problemático de sustancias, lo que comúnmente se llama adicciones. Y bueno, hace un par de años empezó a cambiar un poco la forma de visualizar. La subsecretaría de la cual dependemos, que es el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, ahora es Subsecretaría de Salud Mental, y se amplió justamente el marco de atención, ¿sí? O sea, no solamente trabajamos con problemas de consumo problemático, sino que ampliamos la atención a todo tipo de patología en salud mental. Y pasamos a ser un centro comunitario. Se cambió el nombre de CPA antiguo por el nombre de centro comunitario, que tiene que ver con el consumo problemático, con la violencia de género y salud mental abarcativamente. Entonces hoy funcionamos como un organismo más del Estado, donde la gente puede acudir a tratar su problemática de salud mental de manera libre, como acude a salud mental del hospital, bueno, se puede acercar al centro comunitario porque tenemos la posibilidad de atender todo tipo de problemáticas, que ya te digo, antes estaba acotada solamente a la cuestión de consumo de sustancias, ¿sí? Así que bueno, estamos en Belgrano 529, de lunes a viernes, insisto, aprovecho para pasar el chivo. Y que bueno, que la gente no nos catalogue como solamente psicólogos que trabajamos con el consumo de sustancias, sino que hoy por hoy estamos atendiendo todo tipo de problemáticas en salud mental.